Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas, buenas tardes desde Moscú, buen mediodía para el resto de América Latina o parte de América Latina. Tenemos gente de todos lados que nos están escuchando y se están uniendo a esta reunión. Bienvenidos a este lanzamiento del ciclo de conferencias virtuales hacia un mundo multipolar, aportes y desafíos desde América Latina. Nosotros somos CICRAL, el Centro de Integración y Cooperación de América Latina con Rusia. Mi nombre es Rocío Verón, soy secretaria general de CICRAL Argentina y es un gusto saludarlos a todos y todas y darles la bienvenida a este ciclo de conferencias que tendrá una modalidad de cada 15 días un encuentro con distintas temáticas, pensando el mundo multipolar, como veníamos diciendo en el título. Así que les damos las gracias por haberse sumado a todos y todas a esta reunión. Vamos a dar la bienvenida primeramente a Sandra Hoffman, que es la secretaria ejecutiva de CICRAL Global. Ella es licenciada en psicología, especializada en psicología rural, tiene una amplia trayectoria, así que dejemos que ella hable y cuente por sí misma todo sus aportes y experiencia. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, como coordinadora y directora de CICRAL, Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, quisiera dar las bienvenidas a todos y a todas a este evento. Estamos muy contentos y contentas desde CICRAL de poder dar inicio a este ciclo de charlas, como dijo Rocío, cual constará de 4 encuentros. Este es el primero encuentro que nos permite reflexionar y aprender, formarnos sobre de qué se trata cuando hablamos de multipolaridad, los BRICS y este nuevo orden multipolar que se viene y que estamos convencidos y convencidas que es desde esta línea en la cual nosotros queremos construir desde nuestra organización y queremos propiciar también estos espacios de formación. Así que desde ya, muchas gracias. CICRAL tiene diferentes áreas de trabajo, una de ellas es forma parte de este espacio, que es el área de universidad e integración de aprendizajes y demás, asuntos políticos, integración económica, juventudes y comunicación, así que quienes no conocen todavía de qué se trata CICRAL y qué hace nuestro centro, le invitamos a que puedan ingresar a nuestro sitio web, que ahí está toda la información, todas las noticias de los diferentes eventos que vamos realizando a lo largo de este año y que, bueno, tenemos proyectados para el año que viene y para los próximos años. Entre ellos, bueno, las siguientes charlas que se vienen. Así que, bueno, desde ya muchas gracias. También mandarles un saludo de nuestro presidente Esteban Perier, que se encuentra actualmente en Rusia, en Moscú, que fue invitado a participar y a representarnos como organización, como CICRAL allá, así que desde su parte también darles una cálida bienvenida a todos y a todas. Bueno, no me quiero extender más, bienvenidos, bienvenidas, aprovechemos este espacio de formación entre todos y todas, que no participen solo en sino en los que se vienen, compartan, difundan, y bueno, bienvenidos a todos a CICRAL. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias por las palabras. Para no extendernos mucho más, simplemente una aclaración. Ahora van a poder hablar los dos ponentes que están previstos para la jornada. Aproximadamente tendrán unos 30 minutos de ponencia y luego, si ustedes quieren, me pueden ir dejando en el chat las preguntas que tengan para cada uno de nuestros disertantes. Así, al finalizar sus exposiciones, vamos a poder leerlas. Me dejan en el chat y las voy a compilar a todas y después las vamos a poder compartir, si les parece. Bueno, entonces, de esta manera vamos a dar la bienvenida en primer lugar a Pablo Borda, que él es historiador e influencer argentino, reconocido, digo, es ampliamente difundido, estuvo hace poquito en Rusia, tiene un ciclo también de charlas y de conferencias y también un hermoso show donde habla sobre cuestiones de Rusia y América Latina y de historia de una manera un poco más divertida y amena para todos y todas, así que lo invitamos a verlo siempre y a escucharlo. Y en este caso nos va a estar hablando de la multipolaridad en la Rusia postsoviética. Así que todo tuyo el micrófono, estimado Pablo Borda. Bueno,
Antes que nada, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, si alguien que se encuentra en otras latitudes, a todos el día de hoy. Muchas gracias a los compañeros de CICRAL que nos invitan a participar de este espacio que tiene el objetivo no solo de ser un espacio de formación y debate, sino también de democratización del conocimiento. Acá no solo tenemos gente de toda América Latina, sino que también tenemos público amplio que va más allá, incluso interesados, oyentes, profesionales, analistas. Así que desde acá queremos decir que apoyamos este tipo de iniciativas y creemos que es necesario compartir el debate público con las grandes mayorías. Así que bueno, para poder hablar un poquito de lo que es la multipolaridad en la Rusia postsoviética, y dado que mi marco teórico suele ser justamente el de la historia, vamos a hacer un breve repaso histórico para poder pensar cómo se conforma el mundo en el que vivimos. Hay algunas cuestiones que me parecen centrales, que es, para empezar, considerar que la noción de una sociedad global, ¿no?, de un mundo globalizado, es un invento propiamente de la modernidad. Podríamos decir que hace unos 500 años, ¿no?, con el surgimiento del moderno sistema mundial, como lo llamó Immanuel Wallerstein en su momento, se ve la particularidad de conformar un orden, un mercado y un sistema de pesos y contrapesos que funciona con una red mucho más amplia que cualquier imperio que se haya construido con anterioridad. La gran novedad de ese mundo moderno, de esa economía mundial que surge a partir del siglo XVI, es que permite la integración del conjunto de los océanos y continentes del mundo en un orden común en el que el vínculo de dominación, en su momento, y esta nueva forma de distribución de los recursos y de las riquezas, era fundamentalmente económico y se iba a dar a partir del mercado. Ahora, el proceso de construcción de ese orden no es automático y no es natural. Hubo fuerzas que hicieron necesario, entre ellos lo que fue la expansión ultramarina europea, la construcción de los imperios comerciales y coloniales de la temprana modernidad y posteriormente el imperialismo. Sin embargo, uno de los temas más interesantes cuando pensamos en la conformación de esa sociedad globalizada es también cuáles fueron los principios que determinaron cómo funcionaría el orden político. Y acá, tema también en su momento de mi tesis y central para pensar cómo pensamos el derecho internacional, es que en el proceso de conformación de ese orden mundial tenemos la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia es, para muchos, el primer gran acuerdo multilateral de paz de la historia de la humanidad. Es una paz firmada en 1648 que pone fin a la Guerra de los 30 años y que establece uno de los principios que será utilizado históricamente, por lo menos desde el plano discursivo, para tratar de ordenar cómo funciona el sistema de estados a nivel global, y que es la noción del equilibrio. En ese momento, el equilibrio europeo, planteando, en su momento, que ya no existirían grandes potencias hegemónicas, sino que dentro del sistema de estados europeos habría una suerte de alianzas, poderes y contrapoderes para asegurar el principio de equilibrio. Este acuerdo de paz de 1648, para muchos, marca el fin de lo que era la hegemonía de la dinastía Habsburgo, que gobernaba España y el Sacro Imperio Romano, y pondera que de ahora en adelante Europa sería regido por un sistema de equilibrios, entendiendo, y esto es interesante, que de iure, como decía Alexander Dugin, todos los estados eran iguales entre sí, ¿no? Por lo menos en materia de derecho. Sin embargo, ese sistema de equilibrio europeo afectaba exclusivamente a Europa y en la práctica coincidió con la expansión de las potencias europeas y podemos decir posteriormente occidentales con la inclusión de Estados Unidos por todo el mundo. La expansión colonial y el imperialismo permitieron la emergencia de este conjunto de potencias que, compitiendo también entre sí, llevaron a dos grandes guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, ¿no?, del 14 al 18, que hoy en día la enorme mayoría de los autores coincide, tiene que ver con sus orígenes no solo con el imperialismo, sino también con el nacionalismo europeo, y también la Segunda Guerra Mundial. Me quiero detener en la Segunda Guerra Mundial en particular, porque en este contexto de creación de una sociedad globalizada, que no es un proceso automático que se dio en los 90, sino que es un proceso de siglos que tuvo que ver justamente con la expansión del mercado mundial y el dominio de los europeos sobre el mundo, la Segunda Guerra Mundial tuvo la particularidad de desplegar, ¿no?, una serie de acuerdos, una serie de consensos que regularían el mundo de allí en adelante. Y en ese contexto, la Rusia soviética tuvo un rol fundamental.
La Segunda Guerra Mundial lleva justamente a la emergencia de lo que fue conocido como el mundo bipolar o el mundo de la Guerra Fría. Acá, obviamente, hay que hacer algunas salvedades y es plantear que la idea de la multipolaridad, perdón, la idea de la bipolaridad necesariamente supone pensar que la Unión Soviética y su área de influencia, incluyendo el Pacto de Varsovia y la Comecon, era un espacio que podría ser de contrapeso a Estados Unidos. Sin embargo, nunca tuvo el mismo impacto en el desarrollo económico, político y de las relaciones internacionales que siempre tuvo la gran superpotencia. Pero al menos un gran contrapeso que lo podía permitir, al menos en teoría, colocarlo de pie de igualdad con Estados Unidos. Ahora, lo interesante de la serie de acuerdos que se establecen después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos los acuerdos de Bretton Woods en materia económica, la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, las convenciones internacionales de derechos humanos, incluso, por ejemplo, la Comisión de Descolonización de la ONU, entre otros, es que van a desplegar lo que se conocerá como una tecnología de gobierno global. Gran parte de las instituciones que nosotros conocemos son construidas en el marco que sigue a la Segunda Guerra Mundial. El Fondo Monetario Internacional, esta serie de acuerdos y tratados internacionales en materia de derecho internacional o en materia de derechos humanos, el Banco Mundial, entre otros. También incluso la conformación del dólar como la divisa que maneja el comercio mundial. O incluso, en su momento, el GATT, el Great Agreement of Trades and Trade and Tariffs, que sería la base de la Organización Mundial del Comercio. Interesante de todas estas tecnologías de gobierno es que en el marco del mundo bipolar afectaban a una parte del mundo, ¿no? Entonces, en esa serie de acuerdos que pensaban organizar a lo que era conocido como el mundo occidental capitalista libre, tenemos a un bloque y luego teníamos toda una serie de organizaciones como la Comecon, que era el mercado común de los países del bloque socialista, el Pacto de Varsovia y otra serie de acuerdos que incluían a la Unión Soviética, incluso el espacio de la República Popular de China o la República Popular Democrática de Corea, que ordenaban a ese segundo mundo. Y por fuera de esos dos grandes polos, que a través de la superpotencia que representaba la tecnología nuclear competían entre sí, teníamos a el tercer mundo, ¿no? El movimiento de los países no alineados, lugar que, por ejemplo, llegó a ocupar la Argentina de Juan Domingo Perón. ¿Cuál es el gran problema que nos trae la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Rusia soviética como tal? Justamente la caída de ese bloque socialista y la expansión de ese conjunto de acuerdos y tecnologías de gobierno a un marco mucho más amplio sin que haya ningún contrapoder o contrapeso en el sistema de equilibrios mundial. La unipolaridad que emerge con el fin de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética y el fin del Pacto de Varsovia, lo que ves la expansión del área de influencia de este conjunto de acuerdos a todo el mundo. Pero también, cuando pensamos en lo que es la Rusia postsoviética, la crisis interna del contendiente que había sido el segundo polo del sistema mundial. Uno tiende a naturalizar, ¿no? ¿Qué es la unipolaridad? Pero cuando nosotros pensamos por fuera, ¿no? de la ventana que se nos ha construido, la unipolaridad hacia la década del 90 planteaba el fin de la historia, el pensamiento único, la noción de que había solo un conjunto de países que podían determinar a través del Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la OTAN, a través de ciertos acuerdos, cómo se regiría el sistema económico, político mundial, y también el ejercicio unilateral y arbitrario del poder. Intervenciones militares, derrocamiento de gobiernos y, sobre todo, la hegemonía de un orden de libre mercado que, bajo la idea de una sociedad globalizada, entre comillas, por primera vez, fue el gran discurso de los 90, terminó de sistematizar las grandes desigualdades estructurales que se daban, no solo entre las naciones, sino al interior de cada país, colocando definitivamente también a los estados en un lugar relativamente secundario en materia de decisiones políticas. Pensemos que el Estado Nacional como tal, producto de la modernidad, se había convertido ahora en un agente secundario ante, por un lado, las fuerzas del mercado y por el otro, la capacidad de intervención de
el gran polo de poder constituido por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados. A tal punto que, de nuevo, uno ha naturalizado ciertos procesos, pero el desmembramiento de estados nacionales o el derrocamiento de sus gobiernos era considerado una práctica no solo habitual, sino legítima por parte del Consejo. Se desactivó el micrófono, pido disculpas. Lo interesante de la unipolaridad, entonces, es la inexistencia de esos contrapesos, con una lógica que es a su vez esquizofrénica, que es también la existencia de iure, ¿no?, en el derecho internacional, de la igualdad entre los estados. La gran paradoja del sistema político internacional, como ha sido concebido en las últimas décadas, es que en materia del derecho internacional, todos los estados son iguales entre sí, ¿no? Y sin embargo, en la práctica, hay un conjunto de poderes fácticos, económicos, políticos y militares que determinan las grandes desigualdades que existen entre esos estados. Y para esto voy a tomar un ejemplo que está a mano y es muy evidente. Hace tan solo una semana se votó justamente en las Naciones Unidas en contra del bloqueo económico a Cuba. Y solo 3 países del mundo votaron en contra. Y sin embargo, ese bloqueo económico se sostiene. Entonces, ¿cómo puede ser que existiendo un consenso mayoritario por parte de las naciones del mundo en organismos multilaterales que supuestamente reivindican la igualdad de las naciones entre sí en materia de derecho, pueda ocurrir este fenómeno? Eso es para que pensemos cómo funciona el mundo unipolar que se ha construido y se ha impuesto, sobre todo con el fin de la Guerra Fría. Ahora, cuando pensamos en el plano interno, en lo que ocurre en la Rusia postsoviética, tenemos que entender que la disolución de la Unión Soviética enfrenta a ese nuevo Estado, que es la Federación Rusa, a una crisis interna multidimensional, que tiene que ver también con el lugar relegado que va a ocupar esa ex superpotencia nuclear en el mundo. Para empezar, la misma fragmentación política y territorial de lo que era la Unión Soviética. La Unión Soviética llegó a ocupar 1/6 de la superficie terrestre del mundo y al descomponerse vio la emergencia de 9 estados soberanos. A su vez, la pérdida al acceso a territorios estratégicos en todo lo que es Asia Central y también en el Báltico. Tenemos que recordar que estados como Estonia, Letonia y demás en su momento habían sido parte del Imperio Ruso y privaron de salida al mar Báltico por esa vía lo que había sido la Unión Soviética, y a la Federación Rusa también con la disolución con la independencia de estados como Ucrania. Ahora, lo interesante de esa disolución es que a su vez lleva también al Estado a otro rol. Si hablamos de lo que es la emergencia del modelo neoliberal y de lo que es la economía de mercado, también lo que vemos en el Estado de la Rusia postsoviética es el paso del Estado a un rol secundario en medio de una economía de libre mercado salvaje que coloca justamente a la política en un lugar totalmente subordinado a las lógicas de mercado. De hecho, esa disolución llevó a un altísimo grado de corrupción, privatizaciones a precio vil que en materia, por ejemplo, de nuestra propia historia nacional de energía, en Argentina las entendemos muy claramente, pero que vieron ejemplos extremos en la Rusia postsoviética. También tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, entre otros fenómenos, así como incluso una inestabilidad política interna que llevó incluso a una guerra separatista en Chechenia. Lo que es interesante del proceso que se habla a partir de 1999 en Rusia es justamente la recuperación de ese estado de un poder para establecer un contrapeso a nivel mundial, pero también la consolidación de ese área de influencia, primero dentro de las fronteras del propio Estado ruso, pero también más allá a través de lo que era la Organización de Estados Independientes. Si la disolución de la Unión Soviética llevó a la emergencia del mundo unipolar, lo que es la construcción del proyecto de Rusia unida y Vladimir Putin lleva a la reconsolidación y a la reemergencia de la Federación Rusa como un actor de primer orden en materia de política exterior. Para esto hay que presentar varios puntos centrales. La primera es la recuperación del rol central del Estado para la regulación de la vida económica y social dentro de la propia Rusia.
Este proceso tuvo que ver también con un disciplinamiento de diversos actores, entre ellos el sector empresarial y la cooptación por parte del Estado ruso de los grupos empresariales que hasta ese momento habían superado en materia de intervención al propio Estado. El aplacamiento de lo que fue el proceso de conflicto interno en Chechenia, que lleva en 2008 también a una serie de acuerdos de paz que permiten la reincorporación de la República de Chechenia como una república autónoma dentro de la Federación Rusa, que, no olvidemos, es un Estado federal. Pero también el inicio de un ciclo de crecimiento económico sostenido que al menos hasta 2014 va a permitir el desarrollo, no solo un crecimiento espectacular del PIB per cápita de Rusia, sino también el desarrollo de una poderosa industria en materia energética. Así que, por un lado, tenemos que hablar de este rol del Estado, ¿no? Que nos permite pensar también la regulación de la vida interna, pero también la regulación hacia el exterior de Rusia. Y después, en la serie de precondiciones que permiten que Rusia sea un poderoso gigante en materia política, económica y militar. Debido a su enorme extensión, la disponibilidad de recursos minerales y de hidrocarburos hacen de Rusia siempre un actor de peso. De hecho, incluso cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética, en la política exterior estadounidense se hablaba de la necesidad de una disolución de la Federación Rusa porque siempre sería una amenaza porque era demasiado grande. Esto era parte del debate que tenían los halcones de la política exterior estadounidense. Pero además, también la existencia de un poderoso aparato militar. Estados Unidos es históricamente la gran superpotencia militar del mundo. En 2014, para que nos hagamos una idea, cuando todavía se situaba y todavía se sitúa, ahora es un poco un debate con la emergencia del poder militar de China, cuando se hablaba, por ejemplo, del conflicto en el Donbass, el conflicto de Crimea y la amenaza del militarismo ruso, se hablaba de el poderoso aparato militar de Rusia. Y lo cierto es que por entonces el gasto del presupuesto total del aparato militar estadounidense superaba entre 15 y 20 veces al presupuesto militar total de la Federación Rusa, para que nos hagamos una idea de qué hablamos cuando hablamos de presupuestos y capacidad de intervención en materia militar. Sin embargo, muy por detrás, Rusia ocupa un lugar como la segunda o tercera potencia militar del mundo según cómo lo midamos. Y en ese sentido, en 2008 lo que se da también es una reforma del aparato militar de Rusia, el paso de la conscripción obligatoria a un sistema basado en un ejército profesionalizado con números mucho más reducidos, pero pensado para defender espacios estratégicos. Así que tenemos recursos minerales, aparato militar, un poderoso Estado. Uno de los grandes temas que ha emergido con el debate sobre el conflicto en Ucrania y demás es lo que ha sido la expansión de la OTAN en el mundo posterior a la disolución de la Unión Soviética. Si uno analiza lo que son los años 90 y los primeros años del 2000, vemos cómo se da un progresivo corrimiento de las fronteras de la OTAN hacia el este. De hecho, en materia de política exterior, en 2006, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vladimir Putin había sentenciado que la expansión unilateral de la OTAN hacia el área de influencia de lo que eran las ex repúblicas soviéticas representaban una amenaza para el conjunto de la seguridad de la Federación Rusa y que se había avanzado demasiado en un orden unipolar en el que la OTAN ejercía un poder unilateral con intervenciones militares como la de Irak, que eran muy recientes en 2006. En ese sentido, vemos cómo a finales de la primera década del 2000, se empiezan a prefigurar algunos de los elementos que podrían asegurar la conformación de un mundo multipolar. En 2008 se lleva adelante el proyecto, en su momento impulsado por Sergei Lavrov, aún todavía canciller de la Federación Rusa, de la conformación de BRIC, en su momento Brasil, Rusia, India y China, posteriormente BRICS con la incorporación de Sudáfrica, y la emergencia de este mercado de las economías emergentes. También lo que tenemos es una serie de primeros una serie de primeros choques en materia militar entre los países de la órbita de la OTAN y también la Federación Rusa. En su momento, el conflicto con Georgia, por Osetia, y también a partir de 2010, la primavera árabe a una gran escala, con las intervenciones militares y políticas de Estados Unidos en Oriente Medio. Ahí no podemos no mencionar el caso de lo que fue Libia y la destrucción de la Liga de Gaddafi.
Lo interesante de esta reemergencia de un Estado ruso fuerte, que es capaz, por ejemplo, de activar ese aparato militar cuando se produce el conflicto y el golpe del Euromaidán en Ucrania, es también la existencia de contrapesos para los grandes conflictos que tenían lugar en lo que es el Heartland del mundo. Muchos de los autores que problematizan la cuestión del rol de Rusia en el orden mundial, problematizan también que por el tamaño de Rusia y por el área de influencia que tiene en lo que es el Heartland, el corazón del espacio euroasiático y africano, siempre hay toda una serie de conflictos que suceden en su periferia, ¿no? Lo que llamamos el hinterland. Por ejemplo, lo que fue la guerra de Siria, en donde la Federación Rusa ocupó un rol central en el sostenimiento del gobierno de Bashar al-Assad, el conflicto de las guerras de Palestina e Israel, el conflicto en Irak y, por supuesto, Ucrania. No solo con la guerra del Donbass, sino también con la guerra a gran escala entre la Federación Rusa y el propio Estado ucraniano a partir de 2022. Ese cinturón de conflictos que rodean a la Federación Rusa tienen que ver también con el problema del acceso histórico a los recursos naturales, a las grandes planicies productivas y a las reservas minerales que se dan en esos espacios. Y cuando nosotros pensamos en la agencia que puede desarrollar la Federación Rusa al reemerger como una potencia militar, pero también política y económica, tenemos que entender que esto afecta también a las posibilidades de incorporar esos recursos, esas llanuras productivas, al mercado mundial. En ese sentido, el proyecto de incorporación de Ucrania a la Unión Europea o a la OTAN a partir de 2014 representa un avance de ese poder de las potencias occidentales sobre el corazón de esa región euroasiática. Y la definición, ¿no?, de la intervención militar primero en Crimea y después a partir de 2022 en Donbass de manera directa por parte del Estado ruso tiene que ver con poner un coto a esa injerencia. Ahora, el marco teórico en el cual esto se da es también un cambio en lo que es la doctrina de la política exterior de la Federación Rusa. Si la Guerra Fría había visto la bipolaridad y la posguerra fría había visto la unipolaridad, hoy en día cuando analizamos lo que es la materia, lo que es la política exterior de la Federación Rusa y también su propia doctrina, vemos justamente la emergencia de este concepto del cual hablamos constantemente, que es el de la multipolaridad. Sobre esto, autores rusos, tanto como Alexander Dugin, así como los propios miembros del Estado ruso, han hablado montones de cuestiones. Para empezar, hay que señalar una cuestión, que es que la multipolaridad cuestiona no solo los principios de Westfalia, sino también los principios de la sociedad globalizada. En este sentido, el cuestionamiento es hacia la paradoja del planteo de la igualdad de iure entre los estados en medio de una desigualdad de facto, pero también la crítica a un mundo globalizado en el que el principio del libre mercado y de la aldea global ha sido en realidad una tecnología de gobierno de las potencias occidentales. En este sentido, para algunos sectores también el mundo multipolar, en la teoría de Alexander Dugin, es una crítica al modelo de la modernidad y una recuperación de la noción de Estado y de Estado-nación soberano sobre sus propios territorios. ¿Cuál es el gran problema, sin embargo, cuando pensamos cómo se diagrama ese modelo? Que la igualdad entre las naciones no es sostenible si existe un solo polo de poder. Si esa igualdad jurídica es rota de facto por la existencia de un polo que tiene una supremacía militar, económica, financiera, tecnológica y política, que le permite unilateralmente sostener, por ejemplo, el bloqueo a Cuba, la igualdad es una ilusión. La única forma, va a plantear la doctrina de la política exterior de Rusia y autores como Alexander Dugin, de sostener una verdadera igualdad de facto entre las naciones, es también la emergencia de espacios de poder que permitan un equilibrio, contrapesos. Acá les quiero leer una parte de lo que es la
lo que es la doctrina en política exterior de la Federación Rusa con respecto al mundo multipolar. Entre ellos, ¿cuáles son los puntos, ¿no?, que se deben defender para asegurar la multipolaridad? Un segundo. Se me corrió justo la página que les quería leer. Rusia se esfuerza por establecer un sistema de relaciones internacionales que garantice la seguridad fiable, la identidad cultural y la civilización y las mismas oportunidades para desarrollarse a todos los estados, independientemente de su ubicación geográfica, tamaño del territorio, potencial demográfico, de recursos y militar, o estructura política, económica y social. Para cumplir estos criterios, el sistema de relaciones internacionales debe ser multipolar y basarse en los siguientes principios. 1. La igualdad soberana de los estados y el respeto de su derecho a elegir los modelos de desarrollo y de gobernanza social y política y económica. 2. La oposición a la hegemonía en asuntos internacionales. 3. La cooperación basada en un equilibrio de intereses y beneficios mutuos. 4. La no injerencia en los asuntos internos. 5. El imperio del derecho internacional en la regulación de las relaciones internacionales y el rechazo de todos los estados de la política de doble rasero. 6. La seguridad indivisible a los niveles mundial y regional. 7. La diversidad de culturas, civilizaciones y modelos de organización social. El rechazo de todos los estados a imponer sus modelos de desarrollo y sus sistemas ideológicos y de valores en otros países, y el hincapié en un pilar espiritual y moral común para todas las religiones tradicionales y los sistemas éticos seculares del mundo. 9. El liderazgo responsable de los estados principales encaminado en garantizar unas condiciones de desarrollo estables y benéficas tanto para ellos mismos como para el resto de los países y pueblos. Y 9. La función primordial de los estados soberanos en la toma de decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Si el mundo bipolar de la Guerra Fría había visto el surgimiento de la Unión Soviética y de Estados Unidos como dos grandes bloques que propugnaban la defensa de un modelo social, económico, político, capaz de tener un alcance global, la defensa de la multipolaridad hoy en día es también la defensa de cada estado, de cada país, de cada bloque, de desarrollar sus propias vías comunes o diferenciadas para su sostenimiento económico, su propia integración cultural, política y también su propia identidad y soberanía. Una de las grandes novedades, si queremos, en lo que muchos han llamado el choque de civilizaciones, es que la perspectiva de la multipolaridad pone el acento justamente en la definición de cada estado, de cuál es su propia vía para desarrollarse. En este sentido, la política exterior de Rusia y su desarrollo estratégico le ha permitido, por ejemplo, establecer acuerdos de cooperación e integración con gobiernos de los más disímiles. Uno muchas veces tiende a tener una visión simplificada de pensar que Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, los países que conforman originalmente los BRICS, tienen más o menos los mismos modelos y de hecho no, hay profundas diferencias e incluso conflictos históricos. En este momento estamos viendo la resolución de conflictos fronterizos históricos entre entre India y China. Pero esa resolución es posible también en un marco en el cual la cooperación y la existencia del diálogo multilateral se hace prescindiendo de las diferencias que se dan entre esos estados, en materia cultural, religiosa, política y económica. Por eso, lo interesante de pensar Pablito. Sí, estoy cerrando porque quería... Perfecto, para que cierres más o menos. Estamos exactamente y 50. Dale. Un minuto cierro esto. Por eso, la particularidad de la doctrina de materia de política exterior de Rusia, sobre todo para cómo pensamos nuestros propios procesos en el sur global, es que históricamente, y siguiendo lo que han sido teorías como la teoría del desarrollo, la teoría de la dependencia, hemos tendido a pensar que nuestra propia posibilidad de desarrollo económico y político tendría que venir de la mano de la integración en un mundo globalizado, siguiendo reglas y modelos establecidos desde el norte global, ¿no? Y es como si hubiera un único camino hacia el desarrollo, lo cual nos enfrenta a esta particularidad. Si existe el primer mundo y el tercer mundo, ¿qué pasó con las vías de desarrollo diferenciadas? ¿Qué pasó con el segundo mundo? Que desapareció sin que pareciera que haya un camino para salir de nuestra posición de sur global.
Y lo interesante en ese marco de pensar la multipolaridad es también concebir que nuestras propias vías de desarrollo no tienen que ver con la importación necesariamente de los modelos de otros países, sino también con nuestra propia integración con nuestros socios regionales y la búsqueda por parte del Estado nacional, por parte de proyectos como nuestro propio proyecto nacional en Argentina y nuestro proyecto regional con los países de América Latina, de conformar nuestro propio bloque, nuestro propio polo en ese ordenamiento mundial. No simple y llanamente pensando que hay que hacer un seguidismo de otras fuerzas o una fórmula universal, sino adaptando nuestras propias relaciones a las necesidades interiores y de nuestra política exterior. En este sentido, pensar la multipolaridad y pensar en la doctrina de la política exterior de Rusia es también pensar que desde América Latina también podemos conseguir nuestros propios procesos de desarrollo bajo nuestras realidades materiales internas y sin concebir que necesariamente hay una fórmula universal. Muchas gracias y perdón por extenderme. Muchísimas gracias, querido profe Borda. La verdad que impecable la disertación, no te extendiste, está muy bien. Ahora rápidamente, para que no se nos agote el tiempo y poder aprovecharlo al máximo, porque ya tenemos algunas preguntas para ambos, vamos a presentar a María Prokofieva, experta en relaciones internacionales. Ella está en Rusia, en Moscú, cofundadora del Centro de Interacción y Cooperación Internacional. Así que adelante, María, todo tuyo, el público. Buen día, amigos. Buen día, meus queridos. Voy a hablar español, claro, mismo que mi primer idioma es portugués. Entonces, perdón si hago algunos errores, pero bien, sí, me llamo María, soy fundadora del Centro de Cooperación e Interacción Internacional aquí en Rusia, un centro, una organización que promueve la cultura, la política, los intereses rusos en los países extranjeros, incluyendo en América Latina, y que trabaja mucho en la formación y creación del mundo multipolar. Me gradué del Instituto de Relaciones Internacionales aquí de Moscú y por 8 años trabajo en la esfera de relaciones internacionales. Me impresa mucho los conocimientos de querido Pablo en temas de historia, de política externa rusa, y de hecho ya ha platicado un poco de los temas que también voy a abordar. Pero bueno, mi tema es la visión rusa hasta el concepto de multipolaridad, y yo voy a darles un concepto general que, por ejemplo, las ideas de Alexander Dugin mismo, que siendo bastante popular aquí en Rusia, no son tipo generales, no son mainstream. Entonces voy a darles un poco más detalles sobre cómo la academia, la ciencia política rusa ve el desarrollo de sistema de relaciones internacionales desde la paz de Westfalia hasta el momento actual, y de cómo vemos el concepto de multipolaridad, de cómo podemos promover y desarrollarlo. Y primero, bueno, ¿qué es multipolaridad? Multipolaridad es el sistema de relaciones internacionales en el cual existen varios polos o centros de poder. Entonces, diferentes bloques, diferentes países tienen influencia en asuntos globales, lo que puede llevar a una diversidad de formas de interacción, de cooperación, sino también de conflictos. Y en el contexto actual, en la modernidad, se observa un aumento de esta multipolaridad debido al acceso de potencias emergentes, de potencias nuevos y de la reconfiguración de relaciones internacionales. Y sin embargo, para entender mejor este concepto, debemos revisar la retrospectiva histórica y preguntarse si ya existía un mundo multipolar y cómo se cambió el sistema durante los últimos siglos. Y bueno, Pablo ya le platicó un poquito sobre la paz de Westfalia, sobre el sistema de Westfalia, pero puedo asumir que no conocen muy bien la historia europea de los siglos XVII, XVIII, XIX, y entonces quiero subrayar algunos detalles, algunos hechos más, una vez más.
Y entonces es necesario entender que la multipolaridad es una condición de relaciones internacionales más típica que existía durante los siglos. Y es necesario al mismo tiempo ver las diferencias de cada etapa de su existencia. Y si nos dirigimos a la teoría política, vamos a ver que la primera combinación de relaciones interestatales que podemos verdaderamente describir con la palabra sistema fue este mismo orden de la Paz de Westfalia. Entonces, en Europa, que fue el centro mundial de política de relaciones internacionales, en 1718 empezó la Guerra de los 30 años, en que participaban la mayoría de las grandes potencias europeas. Y después de 30 años, como pueden ver desde el nombre, la guerra terminó con la Paz de Westfalia. Y la Paz de Westfalia dio inicio al concepto de soberanía estatal, que desde entonces sirve como piedra angular de las políticas internacionales. Y es interesante que esta base del sistema de Westfalia, aunque con muchas limitaciones y reservas de entonces, fue el equilibrio de poderes, que es el concepto relevante para nuestra etapa de la formación de la multipolaridad también. El próximo etapa, entonces, el primero fue el sistema de Westfalia, el nombre. El próximo etapa de desarrollo del sistema mundial, del sistema de relaciones internacionales, llegó ya en el siglo XIX. Después de las guerras napoleónicas. Napoleón fue un emperador francés que hizo guerra con toda la Europa, con Rusia también, y después de la final de las guerras napoleónicas, cuando surgió el concepto de gran potencia. Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido, que eran los países integrantes de la cuádruple alianza que derrotó a Napoleón mismo, crearon así llamado concierto europeo para mantener paz y el equilibrio en la región de Europa. Y después, un poco más tarde, Francia ya como república se unió al concierto. Y esta etapa, que se llama el sistema de Viena, por el nombre de la ciudad donde se firmó la paz, también fue multipolar. Y de hecho, este concierto europeo fue un poco parecido con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de ahora, y este tipo de orden mundial fue definido precisamente por la configuración en que estos 5 países europeos intentaban resolver todas las cuestiones, todos los problemas europeos de manera diplomática, de manera de negociaciones, conferencias diplomáticas, todo eso. Y bueno, como el centro de los acontecimientos mayores en la historia de la humanidad estaba situado en Europa, entonces podemos decir que este concierto europeo gobernó todo el mundo, que los países del resto del mundo entonces estaban bajo el yugo colonial o solo empezaban su existencia independiente. Por ejemplo, como ustedes todos saben, en América Latina aquel periodo fue uno de los más importantes, que fue el periodo de guerras de independencia hispanoamericanas. Entonces, este sistema de concierto europeo de multipolaridad con un grupo de países gobernantes existía no mucho, por unos 40 años solo, y después con el crecimiento de nuevos centros de poder en Europa, en primer lugar, después de creación de Alemania e Italia unidas, estos últimos países rompieron el equilibrio y Europa cayó en nuevas guerras, lo que al final resultó en la Primera Guerra Mundial. Aquella guerra fue un gran choque para todos, para gran parte de la humanidad, pero al final de la guerra los países no lograron establecer un nuevo sistema multipolar sostenible. De hecho, fue un sistema multipolar. Existían múltiples centros
pero hubo pocas conexiones entre ellos, poco equilibrio y muy poco balance. Este sistema fue bien desequilibrado. ¿Por qué? Porque las potencias que perdieron la guerra, primeramente Alemania, Italia también, quedaron humillados y excluidos. Rusia, que entonces solo abrazó la ideología de comunismo, convirtiéndose en la Unión Soviética, también quedó aislada diplomáticamente, políticamente, y los países descolonizados también no fueron incluidos en el sistema, no fueron considerados por europeos como iguales. Entonces el sistema fue muy desequilibrado y así discapacitado a resistir las presiones y choques internos y externos que existían, y solo existió por unos 20 años. Y la Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la segunda ya empezó en 1939, entonces unos 20 años. Bien, entonces, como Pablo ya nos dijo, al final de la Segunda Guerra Mundial significó la muerte temporal de la multipolaridad. Como la Unión Soviética y los Estados Unidos salieron de la guerra como dos superpotencias, como dos superpoderes, que junto con los recursos económicos y militares extraordinarios tenían ideologías contrarias, hostiles una a otra. Y mismo que después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas fue establecida como una plataforma de todas las naciones, plataforma multinacional, multipolar. Y esta plataforma servía para dar la voz a los más pequeños, los más frágiles países del mundo. El mundo multipolar no ocurrió, no llegó. Que la influencia geopolítica de los Estados Unidos y de la Unión Soviética fue superior, y en lugar de someterse e integrarse a las instituciones internacionales, a la Organización de Naciones Unidas, ellos subyugaron las instituciones a sí mismos. Y entonces nació el mundo bipolar que desapareció con el colapso de la Unión Soviética. Y sí, con el colapso, con este mismo colapso, los Estados Unidos se convirtieron en la única superpotencia con un enorme potencial económico y militar. Y ellos, los norteamericanos, después del colapso de la Unión Soviética, eligieron una estrategia de unilateralidad con un enfoque predominante en la fuerza militar, que fue calificada en el mundo como una estrategia de hegemonismo. Entonces, sí, surgió el mundo unipolar situado en la ideología del neoliberalismo. Los cientistas políticos norteamericanos, tales como, por ejemplo, muy popular Francis Fukuyama, declararon el final de historia, que significó que el modelo de desarrollo y democracia occidentales norteamericanos estaban considerados los mejores posibles, y que los Estados Unidos y sus aliados intentaron instalar este modelo, este tipo de desarrollo en otros países por influencia política o por influencia militar, por intervenciones militares. Y entonces el inicio del siglo XXI fue marcado por una nueva forma de imperialismo norteamericano-europeo. En lugar de intervenir otros países abiertamente para sacar sus recursos naturales, para sacar sus recursos económicos, como en los tiempos coloniales. Los norteamericanos y europeos empezaban a usar el discurso de la protección de derechos humanos para derrocar los regímenes inconvenientes, para intervenir en los asuntos domésticos de los países. Entonces, Serbia, Irak, Libia, Siria, todos estos países quedaron víctimas de intervenciones humanitarias por el occidente. Y bueno, si hablamos de Rusia, como Pablo también ya mencionó, después del colapso de la Unión Soviética, a principios de la década de 90,
mi país estaba en una crisis grave interna y respecto a la política externa podemos decir que estábamos en un periodo llamado Kozyrev. Kozyrev es el nombre de nuestro ministro, de nuestro canciller, de ministro de Relaciones Exteriores, que fue muy amigable con el Occidente. Muy amigo del Occidente. Y este periodo se caracterizó por la democraciación muy rápida y brutal de nuestro país y su giro total hacia los estándares occidentales. Fue el momento de máxima apertura de Rusia a la cooperación con los Estados Unidos y la OTAN. Mismo que en 1994 el presidente de entonces, Boris Yeltsin, defendió que en caso de expansión de la OTAN, Rusia debía ser la primera en unirse a la alianza. Imaginen. Y bien, esta disposición a cooperarse con el Occidente no nos llevó nada positivo. El resultado de este posicionamiento fraco de aquel periodo fue la expansión de la OTAN hacia el este, una serie de adhesiones a la alianza de países de Europa Central y de Europa Oriental, así como promesas de adhesión para los antiguos Estados miembros de la Unión Soviética, Georgia y Ucrania. Y también sugieren los intentos de incluir a otros países postsoviéticos en la OTAN. Y todo eso se convirtió en el detonante del fuerte deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente, y las relaciones esta crisis finalmente desembocó en el conflicto militar de Ucrania. El deseo de los Estados Unidos de incorporar a los estados postsoviéticos a su esfera de influencia y su política de intentar aislar a Rusia en nuestra propia región, provocaron un enfriamiento de las relaciones y, bueno, como sabemos, ocurría otro giro en nuestra política o en política de Vladimir Putin, que en discurso de Múnich y en muchos otros discursos acusó a los Estados Unidos de crear un orden mundial unipolar, indicó a los problemas asociados a la expansión de la OTAN y con un sistema de defensa antimisiles estadounidense en Europa, y defendió nuestro derecho de Rusia a seguir una política exterior independiente. Y este punto frecuentemente se describe como el punto de lanzamiento de la transformación multipolar. Pero claro que no fue solo los cambios de las posiciones diplomáticas rusas que llevaron a esta transformación mundial. El paisaje global poco a poco empezaba a cambiarse desde el final de los años 90. Surgieron nuevos centros económicos y políticos, países como China e India, y además blocos regionales, mismo como Mercosur, por ejemplo. Y ya más y más estados quisieran estar escuchados y respetados al nivel mundial. Y entonces vemos aquí que nuestro sistema de relaciones internacionales comenzó a avanzar hacia la multipolaridad. Y ahora, después de este breve informe histórico, vamos a parar y pensar que varias lecciones importantes podemos aprender de historia de sistemas de relaciones internacionales diversas multipolares. Bueno, primero, que la sola existencia de varios centros de poder no puede garantizar el equilibrio y viabilidad del sistema, no puede. Segundo, las instituciones internacionales y las instituciones de gobernanza global, mismo si ellos representan la mayoría o todos los países, no siempre son capaces de expresar los intereses de esa mayoría si están dominados por un país o grupo de los países. Y tercero, la multipolaridad no es algo inequívoco o predeterminante bueno, no. Sin embargo, amigos, la multipolaridad, en mi opinión, en la opinión de mi país, espero que en su opinión también, es la mejor de las opciones que tenemos si queremos vivir en un mundo sin opresión, sin colonialismo nuevo y sin conflictos. El truco es que la multipolaridad es una forma, una estructura, si me permiten esta comparación, una cesta. Lo más importante es qué contenido colocamos en esta forma, esta cesta. Y como ya dije, mi discurso se llama La visión rusa hasta la multipolaridad.
Bien, claro que no tengo razón, no tengo derecho de hablar en el nombre del Estado ruso entero, pero como concluyo, como puedo concluir de los discursos de nuestro presidente Vladimir Putin, de nuestro canciller Sergei Lavrov, mi visión se coincide muy bien con la visión de Rusia oficial. Entonces, basamos nuestro concepto de multipolaridad, nuestra visión, en 4 cosas básicas. Primero, el respeto a la soberanía de Estados. Este punto es muy importante y muy complicado y tiene muchas dimensiones. Lo más importante es que un Estado, un otro Estado, no debe intervenirse en la política de otro, cambiar gobiernos, influenciar las decisiones políticas y económicas. Y claro que tal actitud, tal paisaje mundial es un ideal inalcanzable y los estados siempre van a intentar influenciar uno a otro, pero tal influencia debe ser minimizada y muchos opositores, muchos oponentes de Rusia ponen un ejemplo de Ucrania como violación de soberanía. Pero es importante recordar que primero Ucrania sufrió un golpe de Estado dirigido por los países occidentales en 2014, que llevó a romper los lazos con Rusia. Y solo después empezamos la operación, primero diplomática y después militar para contraer, para contener esta influencia occidental y este ataque hacia Rusia. Y aquí es necesario pronto mencionar el segundo punto del concepto de multipolaridad, que es la conectividad del mundo y seguridad indivisible. La conectividad del mundo, en este sentido, aquí no significa globalización total, desaparición de culturas o de diferencias nacionales. No, significa que ningún Estado puede poner limitaciones o sanciones unilaterales o mismo más presionar otros países para juntarse a estas sanciones. Pablo ya mencionó el caso de Cuba, es lo más ejemplar, que casi todo el mundo está contra y no el bloqueo permanece porque los Estados Unidos lo quieren. Entonces, asimismo, ningún Estado debe fortalecer su propia seguridad y su potencial militar a costa de la seguridad de otro Estado. Y es precisamente lo que ocurrió en Europa del Este, lo que ocurrió en caso de Ucrania, que Rusia, desde inicio de este siglo, y de hecho casi siempre apoyaba y promovía la idea de una seguridad indivisible en Europa, como siempre decimos, una Europa indivisible desde Lisboa, desde Lisboa hasta Vladivostok, desde Portugal hasta Rusia. Entonces, este sistema debe ser indivisible para los Estados Unidos al llevar la OTAN a Europa, al intervenirse aquí con sus fuerzas militares, con su influencia política, dividieron Europa, rompieron los lazos de Europa y Rusia y así crearon con sus propias manos esta crisis militar, esta crisis diplomática en el centro de Europa, que no está a ventaja de Europa, que no trae ningunos ventajas a Rusia, claro que ningunos ventajas a Ucrania, solo está ventajoso para los Estados Unidos mismos. Bien, vamos a proceder y vamos a abordar la tercera cosa que esta parte integrante del concepto de multipolaridad, y pienso que lo más importante es multilateralismo. Claro que BRICS aquí es el mejor ejemplo. ¿Qué hace BRICS tan atractivo? A nuestros analistas les gusta definir BRICS como un laboratorio del mundo multipolar, porque BRICS tiene todos los aspectos de este multilateralismo, como
Por ejemplo, Pablo ya dijo que los países que están integrantes del BRICS tienen muchas controversias y conflictos entre sí al nivel bilateral. Por ejemplo, India y China, India y Irán también, China e Irán, hay muchas controversias, muchas cuestiones políticas complicadas, pero como es un formato multilateral, que implica el compromiso de todos los lados, que da ventajas económicas a todos los lados que participan. Estos conflictos, estas divergencias no influencian de manera radical las oportunidades de cooperación. Y, por ejemplo, mismo en Kazán, aquí en Rusia, en octubre fue esta cumbre de BRICS y el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de India, Modi, se reunieron y también lograron resolver algunas de sus controversias. Y otra cosa muy importante, que la alianza de BRICS, el bloque de BRICS, no está dirigido contra el Occidente. BRICS es no un bloque antioccidental. Muchos países de BRICS, por ejemplo, India como un ejemplo más grande, tienen mucha cooperación con el Occidente, con los Estados Unidos mismos, con la Unión Europea, China también, ¿por qué no? Y Rusia, por ejemplo, mismo siendo presionada por las sanciones económicas, por las sanciones políticas, de hecho, estamos en una guerra con el Occidente. Nunca queremos romper estos lazos de China e India con sus aliados occidentales, que apoyamos esta política de multivector, multilateral. Y que más importante también, apoyamos la oportunidad de cooperar con varios países a varias direcciones, es muy, muy importante. Y bien, cuatro, y lo más importante es la alternativa. La multipolaridad es sobre la presencia de una alternativa, la capacidad de elegir con quién cooperar, porque si hay solo unas instituciones globales, si hay solo una moneda de comercio, si hay solo unas estructuras de observación electoral, si hay solo un monopolio en la esfera de análisis político, por ejemplo, no tenemos alternativa. Y si, por ejemplo, las personas o los países que crearon estas organizaciones quieren aislarnos, quieren excluirnos, pueden hacerlo sin problema. Y la multipolaridad no permite a un solo país, a un solo bloque de países excluir a otros, porque siempre, esos otros siempre pueden elegir una alternativa, otra plataforma, otra institución, otra iniciativa. Y es lo más importante. Y al resumir, quisiera subrayar que el sistema multipolar verdadero es un concepto que se forma lento y con mucho trabajo. Y las instituciones, las reglas internacionales o los centros de poder solos no pueden formar un mundo multipolar estable. Y necesitamos la combinación de lo todo. Y somos nosotros, y son ustedes, son vos como la generación joven de América Latina, que deben construir el mundo multipolar y hacer su región un centro independiente y soberano, fuerte e influyente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias María, un fuerte aplauso. La verdad que impecable la disertación, todo muy claro. Tenemos muchísimo para pensar y para construir en este sentido, así que me parece que en todo caso el desafío es seguir generando organización y seguir debatiendo estos temas a lo largo y a lo ancho de los países y regiones en las que habitamos y estemos. Ahora los quiero invitar a que prendan sus cámaras antes de continuar con las preguntas, porque por suerte de ahí tenemos varias preguntitas para ambos, para Pablo y para María. Así que si pueden prender sus cámaras, vamos a hacer una foto general de la reunión para poder publicar en nuestras redes. Cuando me digas, Iván, cuando me den el ok de que ya está la foto, a ver, vamos a prender todas las cámaras, por favor.
A ver, un segundito más, por favor, todos los que puedan prender las cámaras. Así posamos para la foto. Bien, buenísimo. A ver, creo que estamos, ¿no? ¿Me dan el... Bien, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a dar continuidad. Yo les voy a hacer una serie les voy a leer unas preguntas, después probablemente Sandra también tenga otras preguntitas más para leer, eh, para ambos disertantes. Primeramente tenemos saludos desde San Petersburgo, desde Guatemala, Ecuador, Perú, Paraguay, San Luis de Potosí, México, Concepción, Chile, Venezuela, El Salvador. Bueno, así que imagínense la cantidad de países que tenemos. Y otro detalle que no me quiero olvidar, nombrar que Citral actualmente está en 14 países, eh, entre los cuales les voy a nombrar para que no se pierdan de ninguno. Tenemos, bueno, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Perú. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos a CICRAL nuevamente. Y ahora sí, vamos a ir con la primera pregunta, que es, ¿qué desafíos se presentan para la geopolítica mundial de Trump? ¿Cómo afecta a la progresión de la multipolaridad? Esta pregunta es para el profe Borda. ¿Te reitero la pregunta, Pablo, o está claro? Bien. Antes que nada hay que decir que yo quiero pedir disculpas porque tengo un jet lag iba a ser una expresión, pero no es el momento. Pero estoy un poco quemado, así que pido disculpas porque yo creo que se pueden hacer mejor algunas cosas, y creo que no estuvo a la altura de la tremenda exposición de nuestra compañera María. Dicho eso, lo que hay que decir es que el proceso abierto por Trump es un proceso que está muy abierto, en el sentido de que todavía no podemos determinar. Pero ya podemos ver algunos indicios. Uno de ellos es las declaraciones por parte de representantes de la Unión Europea con respecto a el riesgo que representaría para la seguridad de la Unión Europea la dependencia de un Estados Unidos que está dispuesto a dejar de financiar estructuras militares como la OTAN o a pensar que la Unión Europea tiene que hacerse cargo de su propia seguridad. Es un elemento que, por ejemplo, viendo tendencias que ya se estaban viendo en los últimos años, puede llegar a quebrar lo que ha sido la histórica unilateralidad, unidireccionalidad del vínculo entre Estados Unidos y Europa. Sin embargo, quiero insistir en que eso es un proceso muy abierto y que no debemos pensar ni exagerar inmediatamente el impacto que puede tener la elección de Trump, pero sí podemos pensar, por ejemplo, en el desarrollo que tendrá la cuestión en el frente de Ucrania. Ahora, yo... Tu micrófono, Pablo, se desconectó. Yo bajaría las expectativas de aquellos que creen que Trump es un enemigo de la globalización. Estamos hablando de un Trump que ha hecho muchos acuerdos con gran parte del gran empresariado estadounidense. Tiene prácticamente loteado su próximo gabinete de gobierno por las corporaciones económicas. Está fuertemente ligado a las figuras de Elon Musk, de Bezos. Sobre todo quiero bajar las expectativas a algunos compañeros que andan ahí un poquito perdidos con esa cuestión. Así como recién María planteaba que la multipolaridad no necesariamente resuelve todos los problemas y que puede darse fenómenos de multipolaridad que lleguen a grandes crisis sistémicas como grandes guerras mundiales y ese tipo de procesos, de la misma manera un Estados Unidos separado de Europa o de los organismos del instrumento del poder global, pero que ejerza un poder unilateral, también puede ser una amenaza para todos nuestros intereses. Pero como dije antes, es un proceso total y absolutamente abierto, ni siquiera ha asumido Trump, así que no debemos adelantarnos a sacar conclusiones. Pero esas son algunas tendencias que podríamos ver. No sé si respondí la pregunta, se puede especificar más. Bueno, espectacular, Pablo. Me parece que queda por lo menos abierta el interrogante, porque digo, es una pregunta bastante amplia y abierta, hay que esperar. Bueno, la siguiente pregunta es para ambos.
¿cuál es el posicionamiento del gobierno de la Federación Rusia o de los BRICS respecto al gobierno talibán en Afganistán? ¿Qué intereses se juegan en dicha zona? Bueno, permítanme responder. Bien, la posición del gobierno ruso hacia Talibán, hacia Afganistán es bien complicada. Que primero, cuando Talibán existía solo como un grupo extremista, un grupo terrorista, fue demarcado como terroristas aquí en Rusia, y después de la salida de los norteamericanos de Afganistán, después de llegar al poder, ahora Talibán se muestra como un gobierno más efectivo de Afganistán. De verdad, de todos los gobiernos antiguos. Y el problema es que, claro, que Talibán tiene muchos problemas internos con los derechos humanos, todo eso, pero como hemos visto de la historia de Afganistán, de la historia llena de sangre, llena de guerras, no es posible cambiar el pueblo de Afganistán, no es posible cambiar la cultura y el paisaje político de Afganistán con la intervención militar, con la intervención política, y es necesario, en mi visión propia, es necesario darles tiempo para adaptarse, para vivir su propio proceso histórico. Es por eso que ahora Rusia considera a Afganistán exclusivamente por punto de vista pragmático. Por punto de vista pragmático, nos cooperamos con Talibán de manera económica. Los representantes de Talibán, por ejemplo, participan en nuestros foros económicos, y nuestro país aliado, Kazajistán, ya eliminó este estatuto de terroristas de Talibán, y creo que nuestro ministerio en algún tiempo también va a eliminar este estatuto, y vamos a establecer las relaciones diplomáticas con Talibán, porque Talibán ahora es un gran centro, Afganistán, de hecho, es un gran centro de logística en Asia del Sur. Es muy importante para los corredores de transporte, de transportación de mercaderías hasta India, por ejemplo, hasta Pakistán, y para nosotros, considerando todas las sanciones, todas las restricciones económicas, es muy importante tener esta alternativa de logística y establecer estas relaciones económicas con Afganistán. Pablo, si querés, todo tuyo también. Bueno, mi respuesta iba a ir por un lado similar. De hecho, esto suena controversial, pero el Talibán no es el mismo Talibán que hace 20 años. Y de nuevo, puede parecer lavado de cara, pero realmente han habido muchos cambios y muchos procesos porque el mundo cambió, y es inconcebible la reproducción del mismo régimen talibán de los 90, que fue volteado por Estados Unidos en el 2001. Pero también, como decía María, lo que demostró la vergonzosa retirada de Estados Unidos a mediados de 2021 en el frente de Afganistán, es que justamente no solo la intervención militar, sino incluso el financiamiento de un gobierno colocado desde arriba en Afganistán fracasó rotundamente. Y que necesariamente, más allá de que todavía Afganistán atraviesa un conflicto interno, porque tiene su propia insurgencia, el Talibán que está enfrentando, y es un país en pie de guerra, habrá que ver cómo se resuelve la estabilidad política propia de Afganistán y cómo se hace integración en el mundo. Y en este sentido, la relación pragmática que, por ejemplo, Rusia estableció con Afganistán no es única. También lo podemos ver incluso en el caso de China, que está tratando de normalizar sus vínculos comerciales con Afganistán, e incluso otros países del mundo musulmán. Pero de nuevo, es un país que está desangrado por un ciclo de guerras que lleva casi medio siglo, desde la insurgencia de los muyahidines en el 79, ¿no? Para que lo tengamos en consideración. En 5 años van a ser 50 años prácticamente de guerra continua en Afganistán, y es una situación de un país que llegó a ser un estado fallido, que siempre está a la deriva de poder ser un estado fallido, así que
hay que procurar pensar cómo se dará esa integración cuando se normalice incluso la propia situación interna. Excelente a ambos por las respuestas. Les leo una siguiente pregunta. Observando la situación mundial, la geopolítica, los Estados Unidos como China y Rusia, y Estados Unidos ven sus intereses económicos. ¿Qué hacer para que los países en vía de desarrollo despeguen económicamente? Tengo la duda de saber cuál es el camino a seguir en un mundo polarizado que olvida a países como los no desarrollados y sobre todo la solución que tenemos para romper esa brecha de primer y tercer mundo. Pregunta para ambos. Bueno, en el caso particular, yo voy a hablar por América Latina en este sentido. Creo que necesariamente tomando algunas experiencias comunes, pero también, tomando otras experiencias de otros países, pero adaptándolas a nuestras propias experiencias comunes, es necesario fortalecer nuestros propios bloques regionales. Y en este sentido, incluso, establecer nuestras propias organizaciones. Durante muchos años, el marco de cooperación, ¿no?, e integración de América Latina estuvo marcado por la Organización de Estados Americanos, que es una organización que fue creada en el marco de la Guerra Fría para nuclear al conjunto de los países latinoamericanos detrás de la visión estadounidense y detrás de su propio rol de gendarme del hemisferio occidental. Así que iniciativas como en su momento fue la UNASUR, el Mercosur, pero sobre todo hoy en día en materia política diría la CELAC, deben poder reconvertirse en grandes bloques de integración regional para asegurar nuestros propios procesos de desarrollo, que no solo nos permitan la cooperación a nivel interno, sino la competencia como bloque hacia el exterior. Creo que, así como vemos en muchos países africanos, muchos países de lo que es la Liga Árabe o incluso la Unión Europea, o incluso con su crisis interna, la necesidad de un bloque regional es un imperativo si queremos pensar en el desarrollo de los países del sur global. Porque gran parte de las divisiones que hemos enfrentado, incluso de las guerras, nosotros no debemos olvidarnos, porque a veces lo tenemos naturalizado, pero hemos tenido en Sudamérica guerras financiadas por países del bloque occidental. Hemos tenido en su momento la guerra del Chaco, hemos tenido la guerra del Ecuador, incluso se ha hecho un negocio de la guerra contra el narcotráfico en México y en Colombia por parte de la propia injerencia norteamericana, entre otros conflictos. Y esas divisiones internas nos han debilitado enormemente para un frente común hacia el exterior. Así que, desde mi punto de vista, una de las vías centrales es poder cooperar como bloques del sur global para presentar un frente común ante las potencias y los nuevos polos de poder que están emergiendo en el mundo. Quisiera adicionar también un poco de vista de fuera, de vista externa, que, bueno, primero sobre de cómo los países pobres o los países económicos poco desarrollados pueden avanzar. Como yo vi este proceso, no soy economista, pero como yo vi este proceso aquí en Rusia, que por ejemplo también tenemos aquí muchos problemas que, por ejemplo, algunas tecnologías, algunas producciones fueron muy dependientes de la producción europea, de las empresas europeas, y ahora intentamos sustituirlos y es muy, muy complicado y todo eso. El problema es que Rusia, como muchos otros países emergentes, por mucho tiempo seguía la ruta de tipo desarrollo de recuperación, así decir. Y lo más importante es seguir como desarrollo avanzado. Entonces, no intentar repetir la ruta de los países occidentales, por ejemplo, sino apuntar a las tecnologías muy innovadoras, por ejemplo, a las tecnologías de Internet, a las tecnologías de moneda cripto. Claro que es difícil, claro que es complicado, pero es
los países pueden hacerlo a través de educación y a través de educación, cooperación educacional. Y, por ejemplo, aquí en Rusia ofrecemos muchas oportunidades para los especialistas de países de América Latina, de todos los países de Sur Global, para recibir una educación de manera gratis, una educación muy calificada y que sirve para promover, para desarrollar las tecnologías más innovadoras ya en sus países. Es mi primer punto. Y otro punto que es un poco más filosófico, pero sí es importante, que cuando yo, por ejemplo, como estudiante, revisaba la historia de América Latina y la historia de blocos y integración, siempre fue chocada como la configuración de los blocos y su funcionalidad cambiaba debido a las fuerzas políticas que estaban en poder en uno u otro país. Entonces, llega a la izquierda, por ejemplo, ALBA está súper bien. Llega a la derecha, la ALBA ya no funciona. Entonces, claro que es muy complicado para sí. Por ejemplo, Rusia, aquí, estamos procediendo bajo la presión económica, estamos procediendo bajo la presión política porque somos, de hecho, muy unidos. Hace pocos días celebramos el Día de la Unidad Nacional y es verdad que somos muy unidos, muy reunidos de vuelta de la política de Putin, de estas ideas, y la unidad nacional nos permite sostener esta presión primero y segundo obtener nuestros objetivos. Y es importante también formar esta unidad nacional e intentar de una u otra manera, no sé, de alguna manera sí, eliminar estas diferencias, eliminar esta rompe entre la izquierda y la derecha. Perfecto. Bueno, pido disculpas por parte de Rocío, que se tuvo que retirar por su trabajo. Entiendo que también María tenía un compromiso, así que quedan 3 preguntitas, pero no sé si, María, ya te tenés que ir. Ratito, leo estas y pido disculpas para los otros participantes, lo que vamos con... buenos días, desde sus perspectivas y conocimientos de los próximos panoramas, ¿cuál sería el momento o contexto clave para que el término multipolaridad no siga generando algún ruido, entre comillas, social y político cuando se habla sobre el tema, para ambos expositores? No, el momento es ahora. Perdón, pero no, parece medio militante, pero no, en realidad el momento es explicar. Primero, pues es un proceso que se está dando. Desde la desdolarización del comercio exterior, la emergencia de otros países, como es el caso de Rusia, que pueden determinar en materia militar cuáles son sus propios intereses, o incluso la ruptura del vínculo neocolonial de Francia con gran parte de lo que había sido su periferia africana. Esos son procesos que se están dando. Lo que hay que hacer, para mí, son 2 cuestiones. Uno, por un lado, como dijo María, llenar de contenido ese molde o esa estructura que puede ser la multipolaridad. Y por el otro lado, comunicar y visibilizar y explicar a qué nos referimos. Eso me parece central. En todo caso, va a dejar de generar ruido cuando podamos asegurarnos de que la explicación llegue a la mayor parte del mundo posible. Sobre todo porque, y me parece central, incluso a cualquiera le puede hacer ruido la idea de que la libertad, la democracia o la soberanía de los estados depende de que un grupo de selecto de países sean los que determinen cómo funciona el orden mundial. Esa idea puede ser ruidosa para gente de las extracciones ideológicas más diversas y de los rincones más diversos del mundo. Entonces, explicar eso debería bastar para tratar de seguir construyendo y evitar el ruido que genera el término. Esa es mi postura, que no tiene que ser compartida necesariamente por todos, así que, por favor, María, tu postura.
Bien, mi postura es que si hablamos, si hablamos más sobre la multipolaridad, si más gente acepta este concepto y si añade su contenido, más países consideran nuestro mundo como multipolar y tratan otros países como iguales, como existentes en el sistema en el orden multipolar. Entonces sí, sería mucho, mucho menos ruido y esta multipolaridad será algo habitual, porque por ejemplo aquí, de verdad, aquí en Rusia ya está bastante, una idea bastante básica. Entonces, el presidente Putin ya declaró que el mundo multipolar está aquí. Entonces, sí, todos los cientistas políticos rusos, por ejemplo, las personas que forman este discurso de pensamiento político en Rusia, están de acuerdo que sí, la multipolaridad está inevitable. Y bueno, para nosotros no es algo chocante o sorprendente, pero claro que cuando el occidente, cuando los pensadores, cuando los cientistas políticos occidentales, que son los primeros a intentar contener esta idea, contener el concepto de multipolaridad, cuando ellos van a también abrazar a esta idea, a este concepto, entonces podremos decir que sí, el mundo multipolar está formado. Ô María. Bueno, muchas gracias a los dos. Leo las últimas dos y pido disculpas a las preguntas que se fueron sumando, pero tenemos que ir terminando, sí, justamente. Para ambos expositores, ¿qué dificultades creen que presenta el sur global para profundizar el proceso de integración al nuevo mundo multipolar? ¿Consideran que se puede pensar la readaptación de organismos regionales como la UNASUR o el Mercosur como nuevas reformulaciones? Ô Maria, eu tenho uma pergunta para fazer para eles. Você podia me ajudar? Disculpe, Héctor, estamos con las preguntas que se fueron sumando al chat. É extremamente importante. Maria, fala aí com eles. A brasileira. Tá bom, companheiro, a gente entende, sim, mas você colocou a sua pergunta no chat para a gente estar sendo organizado. Maria... Coloquei, mas eu tenho uma pergunta importante que surgiu agora. Tá bom, se você espera, então, a continuidade, a gente dá aí, pode escrever no chat a última e a gente dá continuidade, tá bom? No sé si se escuchó la última lectura de la pregunta. No, bueno, voy de nuevo. También hablo portugués, por si no. Bueno, voy de nuevo. ¿Qué dificultades creen que presenta el sur global? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, creo que un poco lo respondimos antes, pero no creo que esté de más. Sí, me parece que lo que hay que hacer es, primero, fortalecer los bloques y los acuerdos que ya se han organizado. Entre ellos, de nuevo, quiero reivindicar la CELAC o la experiencia de lo que en su momento fue la UNASUR, totalmente desmontada a partir del ciclo de reacción conservadora que tuvimos en la década del 2010. Y tratar de fortalecer esa integración para bloques comunes. Esa para mí es la gran estrategia de cara a presentar frentes comunes, porque después, y este es un gran problema que tenemos, cuando en los organismos multilaterales, cuando en los grandes debates de Naciones Unidas y otras instancias no respondemos como bloque, somos mucho más débiles. Esa es la gran realidad. Sobre todo, perdón, ¿no? Y un detalle más. Sobre todo de cara a pensar de que el día de mañana, si se logra fortalecer un esquema de estas características, nuestras mociones, ¿no? Nuestras defensas de banderas en bloques no van a poder ser aplacadas simple y llanamente por la existencia de un poder de veto de un número muy reducido de países. Entonces, la actuación como bloque va a tener un impacto aún mayor que en el contexto actual.
Sí, y quiero otra vez subrayar, como ya dije, que es importante que los bloques y la cooperación, integración regional dentro de los bloques, permanece independiente de quién está en poder en uno u otro de estados, porque el bloque de Mercosur, por ejemplo, es un bloque económico, no un bloque político en su esencia. Entonces, los países de América Latina siempre tienen, siempre tendrán ventajas, siempre tendrán beneficios de cooperar entre sí y de cooperar como un bloque, como el resto del mundo, por ejemplo, con nuestra Unión Euroasiática Económica. Y por eso la integración y la cooperación económica no debe depender de las mudanzas políticas, es muy importante. Perfecto. Leo la última pregunta que había quedado y les pido disculpas a los demás, porque ya tenemos que ir cerrando y las preguntas demás vamos a pasarle a los ponentes para compartirlas. ¿Cuál es? Ay, denme un minuto que se me mezcló acá. Mi pregunta sería sobre la ausencia del presidente de Brasil en la cumbre de los BRICS, más en la ciudad de Kazán, en Rusia, y la del presidente ruso en el G20, que tendrá lugar en Brasil. Sumado a esto, las diferencias de opinión entre el presidente Lula y el presidente Putin respecto a una eventual adhesión de Venezuela a los BRICS. ¿Cómo afecta esto a la futura candidatura y adhesión de más países miembros de Latinoamérica? Bueno, yo voy a responder empezando por el final, que sobre la adhesión de más países de Latinoamérica a BRICS, tenemos una posición muy clara que la expansión más de BRICS ahorita está imposible, que el bloque ya está bastante frágil en los términos institucionales y es importante primero coordinar las reglas, coordinar los esfuerzos institucionales con los miembros existentes. Es por eso que en la reunión de Kazán los países participantes acordaron dar el título de país aliado. Otros países que quieren entrar en el bloque al bloque en el futuro, y por ejemplo ahora, por lo que sé, Bolivia está entre los miembros aliados. Y bueno, sí, claro que Venezuela tiene también intención a integrarse a BRICS, pero Venezuela no de manera política, sino de manera económica ahora tiene bastantes limitaciones y es complicado invitar a Maduro ahorita mismo, que no invitamos a nadie. Y respecto a la situación con Lula, yo acredito que tuvo esta herida y pues por eso que no pudiera asistir, y Putin mismo no va al G20 porque de hecho no visita mucho de estos eventos que siempre están muy afectados por el occidente, por esta crítica, y no quiere tener a ver con este tipo de relaciones y no quiere gastar su tiempo, prefiere solo las visitas que puedan dar algunos beneficios prácticos. Sí, con respecto a esa diferencia, también quería repetir que así como en los BRICS están incluidos países que pueden tener sus propias diferencias, el no acuerdo de los BRICS en un punto no supone necesariamente un bloque, una ruptura, ni esa lógica. Muy por el contrario, diría que tiene que ver con entender que, bueno, puede haber diferencias y que no necesariamente los BRICS tienen que ser un aparato para que todos se encolumnen en la dirección que marque un país como Rusia o China o India, dependiendo el contexto.
Perfecto. Bueno, pido disculpas a las preguntas que no pudieron entrar, pero ya estamos bastante excedidos del tiempo de las preguntas. María también tenía su compromiso y le retuvimos unos 20 minutos más. Perdón. Si nuestros participantes quieren, pueden dar las respuestas de manera escrita y enviarles a un chat, no sé, o dejar en su sitio, no sé. Sí, eso le iba a decir, compañeros y compañeras. Estuve copiando las últimas preguntas, también recomendaciones de libros que estuvo haciendo Marco, también la pregunta de Gers, y vamos a estar recopilando todas y trasladándolas a los exponentes, a María y a Pablo, y bueno, vamos a estar compartiendo nuestras redes sociales. Ahí les dejé también el link de nuestro grupo de WhatsApp, de Telegram, de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Esta charla fue grabada y estará siendo compartida para quienes no pudieron participar o para quienes tengan ganas de verla nuevamente. Así que bueno, muchas gracias desde ya por su participación. Gracias Pablo, gracias María, excelentes exposiciones, la verdad que saben un montón y nos nutren y bueno, y también nos introducen a esta visión y a este nuevo mundo multipolar que es lo que se viene y que es el que queremos construir entre todas y todas los pueblos latinoamericanos y obviamente que de la mano de Rusia, más que bienvenido y más que felices de poder realizarlo. Gracias nuevamente por estar y nos vemos en la segunda charla que es el 21 de noviembre, no se lo pierdan, vamos a estar hablando sobre las barreras económicas de Latinoamérica y Rusia, así que bueno, allá nos vemos compañeros y compañeras, gran abrazo a todos y a todas. Saludos de Lima, que vive el BRICS. Eso, viva Latinoamérica, viva BRICS. Saludos, muchísimas gracias. Excelente, Un abrazo. excelente conferencia. Saludos compañeros, compañeras. Muchas gracias. Saludos desde Costa ¡Viva Rica. Rusia! ¡Viva Rusia! Viva. Gracias. Saludos.